Bienvenidos a la clase de lengua y literatura. El tema que vamos a tratar en esta clase es la noticia. La noticia es un texto o testimonio que le permite al público estar al tanto de un episodio novedoso, reciente o poco común que se ha desarrollado en una comunidad específica o en un contexto particular, lo que amerita su difusión. Por ende, la noticia es una redacción de un texto informativo de un tema de actualidad y de interés para el público. La noticia busca brindar la máxima información posible. Según el lugar donde ocurran los sucesos, las noticias pueden ser locales, nacionales e internacionales. Características de la noticia. La noticia tiene que ser veraz, objetiva, clara y concisa, breve y concreta, general y actual. ¿Por qué veraz? Porque los hechos deben de ser verdaderos y contener pruebas de que se ha realizado dicho suceso. Objetiva, porque el periodista no debe de verse reflejado en ella mediante la introducción de ninguna opinión o juicio de valor. Clara y concisa, porque la noticia debe tener un orden lógico de los hechos. Breve y concreta. Los hechos deben de presentarse de forma breve, suprimiendo los datos irrelevantes con el fin de no cansar al receptor. General. La noticia debe de ser de interés social y no particular. Actual. En la noticia deben de presentarse hechos o acontecimientos recientes. Cuando un hecho es noticia, no todos los hechos son noticia, y lo que nos puede parecer importante a nosotros puede no ser importante o relevante para los demás, así que no todos los hechos son noticia. Un hecho es noticia cuando interesa a un gran número de personas, es actual y no habitual, es decir, que no pasa con frecuencia. Además, una noticia debe responder a las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Qué nos presenta el hecho noticioso? ¿Quién? El que comete la acción. ¿Cuándo? Momento en el que ocurre el suceso. ¿Cómo? Son en qué condiciones se desarrollaron los hechos. ¿Dónde? Aquí se debe presentar el lugar donde ocurrieron los hechos. ¿Por qué? Este explica las razones, si es que las hay, de que haya ocurrido el suceso. Estructura de la noticia. La noticia tiene diferentes partes, siendo el titular, el subtítulo, la entrada y el cuerpo. El titular tiene que ser amplio y conciso, tiene que captar la atención del receptor. El subtítulo amplía el titular teniendo en cuenta las 6 preguntas bases: ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Es decir, que es en el subtítulo donde se responden a todas estas interrogantes. La entrada suele ir en negrita y resume en forma breve la noticia. Y en el cuerpo se agrega información complementaria que ayuda a entender los hechos y a profundizar la noticia. En el desarrollo del cuerpo de la noticia se incluyen también testimonios que permiten al receptor comprobar que es información veraz. Aquí tenemos un ejemplo de una noticia donde el titular se encuentra con letras grandes y en negrita para llamar la atención del receptor. También esta nos dice de qué trata la noticia. Como podemos apreciar, el subtítulo se encuentra debajo del título y nos permite resumir de forma breve lo que ha sucedido. En la entrada o lead también nos responde las preguntas de qué, quién y dónde. Y como podemos apreciar también, el cuerpo de la noticia clara, matiza y completa esta información. Pasos para elaborar una noticia. En el primer paso, tenemos que informarnos bien sobre lo sucedido. Esto lo podemos hacer preguntando a las personas que presenciaron el suceso o las personas que se encuentran involucradas. Segundo paso, aquí tenemos que escribir un titular que resuma el tema de la noticia y que sea atractivo además para atraer la atención del receptor. Tercer paso, aquí tenemos que redactar una entrada donde se pueda resumir la información principal. Cuarto paso,
En el cuarto paso tenemos que organizar todos los detalles que se van a explicar en el cuerpo de la noticia, desde los que tengan mayor a menor relevancia, es decir, de una forma decreciente. Quinto paso, repasar todo lo escrito. Tenemos que volver a leer el texto para comprobar que en él no hayan faltas de ortografía y comprobar que la información también tenga coherencia. Además, también se pueden utilizar imágenes, eso con el fin también de llamar la atención del receptor. Está de más decir que las imágenes deben ir acorde al tema expuesto.